Escucha, Noé. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Muy bien. Bueno, nosotros estamos haciendo una espera en el cuidado ahora, ¿no? Para encontrarnos. Paramos un minuto de cuidar al resto para poder hablar y debatir sobre nosotros, sobre nuestra profesión. Este ciclo que nosotros hemos llamado Pensar la enfermería en un proyecto sanitario con mirada de derecho, para comentarles que somos una agrupación de enfermería, Enfermería Federal. Hemos llamado así desde el año 2015 que venimos militando como enfermeras, enfermeros organizados en esta agrupación, participando en el movimiento nacional, popular, democrático y feminista, integrando la Comisión de Salud del Instituto Patria. Nos propusimos reflexionar sobre estas problemáticas que atañen a la enfermería, las cuales nos llevó a priorizar el eje principal de esta jornada, que es desarrollar aspectos laborales en la enfermería y las condiciones y medio ambiente de trabajo. CIMAT, en siglas, que ahora se enseña y se ve mucho en estos tiempos. La situación actual nuestra, mostrar este fuerte estímulo al fortalecimiento de la enfermería y del ejercicio profesional. En principal, ser parte de una paritaria nacional para el personal de salud, generando el capítulo que nos adeuda el Estado y la sociedad, una paritaria nacional para enfermería. Como aquella que tenemos los docentes, porque también soy docente, soy enfermera, docente, esta que garantice el salario básico en todo el país y fortalezca fuertemente las condiciones laborales y profesionales del colectivo y del ejercicio de la enfermería, de esta profesión, ¿no? Beneficios e incentivos salariales especiales para el personal crítico y de alta complejidad, el que realice tareas que nos provocan el riesgo, ¿no?, de la vida, como es la que transitamos hoy. En ese sentido, ¿por qué no hablar de adherir al convenio 149 de la OIT, convenio sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería? Enfermería representa más del 60% de la fuerza de trabajo dentro de los trabajadores de la salud, ¿no? Que claramente la pandemia vino a desnudar estas falencias que ya estaban presentes, solo que ahora las vemos instaladas, visibilizadas en el sistema y sobre todo en nuestra profesión. Histórica lucha la que venimos dando también las mujeres trabajadoras, donde visiblemente la tarea del cuidado sigue aún no reconocida y es materia de pendientes debates sucesivos que esperamos dar nosotros. Para comenzar este encuentro, vamos a presentar a unas de las referentes de nuestra agrupación, quien supo conjugar militancia y compromiso social. En su ciudad, ella viene del pueblo de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires. Fernanda Rodríguez, espero que estés ahí pronta, es de San Nicolás, por favor, te escuchamos. Fernanda, ¿estás? Por favor, abrí el micrófono. Por favor, abrí el micrófono, no se escucha. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernanda Rodríguez, pertenezco a la Agrupación de Enfermería Federal San Nicolás. Esta agrupación consta de varios miembros, cada cual con una actividad diferente. Nos organizamos de esa manera para poder abarcar diferentes áreas. Arrancamos hace muchos años ya con los compañeros, siempre defendiendo los derechos, pero ahora pudimos encontrar este lugar de lucha
donde nos sentimos identificados con cada uno de los compañeros y hemos podido adaptarnos a distintas situaciones. Cuando enfermería en el año 2018 sale a reclamar por la profesionalización, cuando la reta decide que los enfermeros no seamos más profesionales, se despertó, creo que en todos nosotros, esa fuerza, ese gran elefante blanco, y decidimos apoyar a los compañeros de Capital haciendo un abrazo simbólico. De ahí empezamos a organizarnos en diferentes luchas que se venían dando desde el gobierno anterior, con el vaciamiento que tuvimos en la salud pública, y bueno, de ahí empezamos a ver que enfermería tenía mucha fuerza, que así como decía Noemí, que somos el 60% de la fuerza laboral, vimos que enfermería siempre fue invisible, luchando históricamente con el modelo médico hegemónico, con el que todos yo creo que tenemos muchas luchas, y pudiendo ver por ahí la ausencia de algunos gremios, y ahí, bueno, empezamos a organizarnos. El 7 de mayo de 2019 llega una circular al Hospital San Felipe en distintos servicios. El Hospital San Felipe es donde nosotros pertenecemos, en donde se nos comunica que se va a implementar jornada laboral a nuestros organigramas, como veníamos trabajando, ¿no? Parte también de la precarización laboral del gobierno de María Eugenia Vidal. Entonces empezamos a activar nuestros reclamos, a exigirle a los gremios las asambleas. Empezamos a reunirnos en la puerta de la iglesia y a salir a la calle, y además a pedir ayuda a las organizaciones sociales. Como se nos había demonizado en las redes, porque la antigua dirección salió a hablar a los medios de comunicación y a las redes sociales, de que no queríamos atender a la población, que éramos vagos, etcétera, etcétera, nosotros tuvimos que cambiar ese relato. Llamamos a la solidaridad de la comunidad y como pidiéndoles ayuda, porque en realidad lo que queríamos brindarles era una salud de calidad, o sea, hicimos entender a la población que estábamos luchando por su salud. Todos estos reclamos y salidas a la calle terminaron en una gran olla popular el 11 de junio de 2019, en donde se retrotrae digamos, lo que se nos quería imponer. Nuestra batalla fue ganada, y tuvimos también en la sociedad otro reconocimiento a nivel local. Luego fuimos invitados para participar en la lista de todos, de San Nicolás. Hicimos un foro de salud, donde lo conocemos al compañero Daniel Goyán, y nos invita a participar del foro del Frente Ciudadano por la Salud. Allí empezamos a tener un montón de actividades en salud también en San Nicolás, y a participar aparte, que ya veníamos haciendo trabajo comunitario en los barrios, pero con más fuerza. Y no solamente con más fuerza, sino con ayuda de muchas agrupaciones, merenderos, organizaciones sociales. Pudimos poner la salud en los barrios que tanto hacía falta, porque en San Nicolás cerraron más de 15 centros de APS, y toda la salud, digamos, todo la atención de salud amortigua en el Hospital San Felipe, casi toda. Luego de seguir participando, bueno, contactarnos con los ahora actuales compañeros de la Agrupación de Enfermería Federal, pudimos ver que no éramos los únicos soñadores
y que habíamos arrancado, nosotros siempre decimos, éramos 2 locos en la calle, y tuvimos el apoyo de hasta los ciudadanos. Es decir, las agrupaciones, los compañeros de distintos partidos políticos, de distintos espacios, desde los concejales, y bueno, y fuimos tomando un papel más importante adentro de la participación ciudadana. Ya éramos actores más importantes dentro de la salud pública de San Nicolás. Bueno, compartiendo una campaña hermosa que tuvimos ante las elecciones, pudimos aprovechar todos los espacios y aprovechar todas los encuentros. Nos ayudaron gente nosotros también pertenecemos al Frente Grande, nos ayudaron para que pudiéramos viajar, así fuimos a Quilmes, a Lanús, a la UBA, y hasta las reuniones y los plenarios del Instituto Patria. La verdad, para nosotros era algo increíble poder contar nuestra experiencia, nuestra pequeña experiencia de lucha para nosotros, y tan grande a la vez, porque sabemos que tenemos compañeros que están olvidados, compañeros que están peleando por salarios paupérrimos, que aparte por ahí nosotros decimos, uy, qué apretados estamos con el personal, y sabemos que en la provincia de Buenos Aires hay hospitales que están mucho peor que el nuestro, pero siempre vamos a tratar de mejorar las condiciones de trabajo y obviamente de vida del trabajador de salud. Creo que este es un momento histórico donde todos nos dimos cuenta lo que significa enfermería dentro del equipo de salud, y que enfermería sí puede trabajar en equipo interdisciplinario. La lucha con el modelo médico hegemónico sigue. Bueno, ahora en pandemia nosotros coordinamos el área de salud COVID en el Hospital San Felipe. Primero arrancamos en una guardia que estaba en desuso, la adaptamos con el apoyo total de nuestros nuevos directores, que después de ganar las elecciones, bueno, cambiaron nuestra dirección, cambió. Es una dirección totalmente distinta. Tenemos el apoyo y un lugar dentro de las decisiones, ¿no? También formamos parte del comité de crisis del Hospital San Felipe, del comité de bioseguridad, que también se encuentra encargado del seguimiento de los compañeros que están padeciendo COVID, del Frente de Salud de San Nicolás, que es una nueva agrupación que se está formando para ver cómo salimos después de la pandemia, de la Mesa Social del Frente de Todos, que se ocupa, junto con todas las agrupaciones y gremios, de la población en territorio, y bueno, también estamos ocupando distintos espacios dentro de la institución. Yo creo que la mirada de enfermería somos actores que podemos ver no solo la relación enfermero-paciente, sino también enfermero-paciente-comunidad, y en ese trecho podemos ver los riesgos, no solamente para el paciente, como hablábamos en una charla que tuvimos con el doctor Octaviano, sino también los riesgos jurídicos, y planteamos siempre soluciones. Nosotros siempre tenemos una propuesta, y es muy importante que nos escuchen dentro de nuestras instituciones todo lo que tenemos para aportar. Otra cosa también no me quiero olvidar es, bueno, que dentro de nuestra organización
nosotros nos dedicamos a varias cosas a la vez. Entonces, tenemos un compañero que se dedica en una actividad diferente. En los asuntos gremiales está Liliana Manabela, que junto con los compañeros de Enfermería Federal Gremial, ella se pone de acuerdo y podemos compartir muchas actividades y dudas. Tenemos muchas dudas, tenemos miedos, a veces no sabemos cómo actuar y bueno, y tenemos el apoyo de muchos compañeros que nos ayudan. En la organización interna está María Cabrera, que porque nosotros también trabajamos como enfermeros y ocupamos una franja horaria dentro del hospital. Fer, voy a hacer Sí. la mala de la película, anda redondeando. Ya se me termina. Bueno, y Juan Orpianesi, que es el que se ocupa de la parte de docencia y organización interna. Nosotros quería más o menos hacer un resumen en COVID, cuando arrancó la pandemia, en todos los servicios dimos una clase de la utilización de EPP, de las dudas que teníamos, y bueno, fuimos adaptándonos a todos los protocolos de nación y provincia, y con los equipos que teníamos y el material que nos iba llegando. Así que bueno, espero que les sea útil. La verdad que la lucha continúa, y no quiero irme sin decir lo que dijo el compañero Daniel Goyán en Lanús, que a mí me impactó, y es verdad, y decía que cualquiera de nosotros que pueda ocupar un lugar, que no nos enamoremos de los escritorios, que la lucha está en la calle, y que la lucha está desde afuera del escritorio, que no nos enamoremos. Y la verdad que sí, hay que recorrer, y hay que preguntarle al compañero cómo está, qué duda tiene, porque muchas veces los problemas están y no los podemos ver, y la solución a veces es más práctica de la que pensamos. Muchas gracias. Claro. Gracias, Fernanda. Sé que el tiempo es tirano para todos, y la verdad que queríamos redondear y queríamos además mostrar que el trabajo en territorio, el trabajo planteado en conjunto con directivos, gobierno provincial, ¿no?, es interesante, y se dan las respuestas, llegan las respuestas, pero esto de las oportunidades las tenemos que buscar también. Si hay una deuda con la enfermería, es esa. Yo lo que quería antes de seguir con la jornada, con el encuentro, era decirles que las preguntas tienen que ser por escrito, en el chat. Hay compañeras que la están tomando, que se va a responder al final de todo el encuentro. Así que muchísimas gracias, y espero que bueno, así como tuvo que redondear Fernanda, les se hayan quedado con las dudas y cómo se puede avanzar en ese sentido. Las preguntas van a ser todas al final, ¿sí? Las respuestas, por favor, pongan pregunta, si va dirigida a algún disertante en particular o si es a la mesa en general. Como decíamos, la deuda de la enfermería es esa, ¿no? La acción con justa y digna remuneración para todos los trabajadores de la salud, y en este capítulo especial a la enfermería, ¿no? Pero quienes lograron estas vivencias sobre las tan necesarias paritarias son nuestros colegas enfermeros mendocinos. Por eso voy a invitar a alguien que ha participado y ha estado en esas mesas paritarias luchando y logrando grandes acuerdos paritarios. Él es Andrés Porco, licenciado en Enfermería de Mendoza. Te escuchamos. Buenas tardes, colegas. No sé si se escucha bien. Bueno, realmente me pone muy contento estar aquí con ustedes y poder compartir nuestra experiencia. Es muy importante que la enfermería pueda, digamos, participar en lo que es política y gremio. La parte gremial es muy importante, porque es ahí donde se consiguen las conquistas de todos los trabajadores, ¿no? Yo escuchando a Fernanda hablar
sobre el trabajo que ella tiene como delegada en el territorio. Me pone muy contento porque necesitamos que enfermería empiece a trabajar desde lo gremial y desde lo político. Hoy tenemos esta agrupación, la Agrupación de Enfermería Federal, de la cual yo soy un referente de acá de Mendoza, y esta agrupación tiene un toque político, ¿no? Que es lo que está faltando. Hablamos siempre de condiciones laborales, de salarios, ¿no es cierto?, de la lucha que tiene el enfermero para poder conseguir eso, y creo que es muy importante la unidad de todos los trabajadores a la hora de pelear los derechos. Y también eso se consigue con mucha participación, ¿no? Nosotros tenemos ejes centrales de una política a seguir, que tienen que ver con el reconocimiento profesional, que tienen que ver con las mejores condiciones salariales, con garantizar una formación permanente de todos los enfermeros a nivel nacional, y con conseguir la estabilidad laboral, ¿no? Pero bueno, creo que es muy importante la participación de todos. Hoy en día hay que tocar dos temas muy importantes, que es la inclusión de la enfermería en la parte profesional en todas las provincias, ¿no? En las carreras profesionales hospitalarias. Y también fortalecer las condiciones laborales. Creo que esos dos temas son muy importantes, y cuando uno habla de condiciones laborales, uno tiene que estar participando activamente en la parte gremial. Porque los gremios son los que discuten, ¿no es cierto? Los trabajadores son los que discuten nuestras condiciones laborales en lo que se llama una paritaria. La paritaria es un ámbito de reunión en donde el gobierno, con los distintos representantes gremiales, ¿no?, que tienen la representación y quienes no. O sea, hay gremios que son minoritarios y mayoritarios. Ellos se reúnen y discuten todo esto, ¿no? Y es muy importante que enfermería esté presente en esa paritaria, para poder llevar todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades. Nosotros acá en Mendoza pudimos obtener el reconocimiento profesional, y fue con mucha participación desde lo gremial y desde lo político. Pudimos entrar en un convenio colectivo profesional, ¿no?, con ley de carrera. Pudimos tener nuestra ley de ejercicio, la cual adaptamos a la ley 24.004. Hoy somos reconocidos como profesionales de la salud. Pero tenemos otros inconvenientes, ¿no?, que aparte de conseguir el reconocimiento, hay que sostener todo lo que se ganó. Y eso se consigue únicamente con mucha participación de la enfermería. La enfermería tiene que participar activamente en la lucha, activamente reclamando sus derechos. Yo he participado de muchas reuniones por Facebook, por las distintas redes, y siempre hablamos de condiciones laborales, y estamos igual en todos lados, ¿eh? Enfermería está con malas condiciones laborales, ¿no? Pero tenemos un problema muy grande, que nos falta un poco de unidad. No tenemos unidad, los colectivos de enfermería no se unen. Hay que plantearse un objetivo en común para poder lograr, digamos, conquistas, ¿no? Yo siempre digo que la unidad, yo creo en la unidad, más allá de la distinta diversidad que existe en los distintos espacios de enfermería, ¿no? Ese es el objetivo nuestro, ¿no? Tratar de poder buscar la unidad y salir a pelear todos juntos por el reconocimiento profesional. Ayer escuché muchos colegas que reclamaban las condiciones laborales. Acá en Mendoza pasa lo mismo, hay falta de equipo
tipos de personal. Pero bueno, acá, como les dije, nosotros conseguimos nuestra ley de carrera, nuestro convenio colectivo profesional, pero ahora nos está costando mucho el ingreso a la carrera. Como ustedes, con la 6035, veo que les cuesta un montón, digamos, para poder ser reconocidos, ¿no? Así que yo espero que unamos fuerza, que nos planteemos un objetivo en común y que podamos todos salir adelante, ¿no? Nuestra profesión, o sea, los trabajadores de enfermería, tenemos que buscar los derechos tales, ¿no? Se busca una justicia social para todo el colectivo, y eso se logra participando activamente, ¿no? Sé que muchos consideran que no es bueno estar en sindicatos, sé que muchos consideran que no es bueno estar en la política, pero lamentablemente si nosotros no estamos en esos espacios, siempre hay gente que va a estar. Y lo feo es que haya gente que no tenga nada que ver con nuestra profesión, ¿no? Ellos van a seguir sentándose a negociar con el gobierno, ¿no es cierto?, con el político actual, y si nosotros no estamos presentes en esa paritaria, van a tomar decisiones por nosotros. Entonces yo creo que es muy importante que hoy todos los enfermeros participemos activamente. Este es un espacio de participación política también, ¿no? Es un espacio en el cual todos tenemos que estar, ¿no? Y bueno, seguramente hay otros espacios también, que por lo que veo. Lo importante es tener puesta la camiseta también como enfermero y decir, vamos todos juntos con un mismo objetivo, a defender la enfermería, a lograr que la enfermería sea reconocida como profesionales de la salud, y mucha fuerza. También mucha si queremos pelear, ¿no? Si no tenemos un buen plan de lucha, se hace muy difícil lograr los objetivos. Siempre uno busca la unidad y la organización, como se dice. Unidad la tenemos que conseguir entre nosotros, organización, nos podemos nuclear en sindicatos, en gremios, y desde ahí dar la pelea. Cada uno quizá en su lugar, ¿no?, de trabajo, Compañero, en su lugar. Pero vamos dando cierre. bueno, bueno, ese es el mensaje que creo que era muy importante transmitir. Mucha unidad, mucha participación, ¿no?, para buscar el reconocimiento profesional. Y crear este espacio que es muy importante para que todos podamos escucharnos y compartir las distintas experiencias, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, como verán, hay experiencias, hay espacios y hay necesariamente, se necesita la agremiación. Estar en los lugares necesarios y donde se puede particularmente tener esas oportunidades para participar, y creo que esta es la apertura. Uno siempre anda diciendo, ¿no?, el reconocimiento, la identidad. Bueno, creo que acá nos identificamos todos, somos todos enfermeros, y en ese sentido vamos a seguir dando estas luchas, ¿no? Porque es eso, es juntarse y accionar, y el encuentro en ese sentido. Particularmente ahora voy a presentar a uno de nuestros compañeros, también referentes de la agrupación, pero también milita en el espacio de ATE, Capel. Él, como todos, ¿no?, en nuestra profesión, por infinitas causas, la enfermería, creo que en el modelo, en la época de los 90, fue un modelo neoliberal que no ayudó a la agremiación, y fue todo lo contrario, ¿no? Entonces perdimos mucho en ese tiempo, pero es importante esta época que viene a interpelar a los trabajadores y a nuestros trabajadores, enfermeras y enfermeros, para esta unidad, como dice Andrés. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una de las tantas ciudades donde todavía
escalafón administrativo. Es totalmente, es una, bueno, acá está, Gastón, esto de quedar excluidos, ¿no? Excluidos de la 6035. Gracias, Gastón, si estás ahí. Si puede abrir el micrófono, por favor. Si escuchás, Gastón, tenés que habilitar el micrófono. Ya le dije varias veces, perdón, yo soy María Elena Cabrejas, está habilitado Fernando, pero Gastón no sé por qué no entra, no abre. Vamos, Gastón, ahí está, vamos, Gastón. Ahí está. A ver, Vamos, Gastón. Ahí. Otra vez, ahí porque... está, ahí está. ahora sí. Sí, tenía problema en habilitarlo. Buenas tardes a todos, todas. Ahí, la verdad que escuché muy buenas intervenciones. Agradezco la invitación por participar en este conversatorio, perdón, y decirle también, traerles saludos de nuestro secretario general Daniel Catalano, un compañero que está apoyando fuerte en enfermería y ha dado muestras de sobra en la pelea de la 6035 y en esta pandemia por los elementos de protección que no los tenemos. Voy a hablar de condiciones de trabajo, yo voy a complementar el punto de vista político. Nosotros hoy tenemos un sistema sanitario desigual, está muy fragmentado y que tiene que ver, esa fragmentación que tiene que ver con las condiciones de trabajo de la salud en todo el país. O sea, tenemos 24 jurisdicciones, municipios, obras sociales donde donde los trabajadores aportan mejores recursos económicos y otros menos. Entonces, la verdad es que es muy desigual. Y eso es lo que contempla que haya salarios muy bajos en otras provincias, en otros municipios, y quizás acá en Capital haya una diferencia muy importante en recursos económicos. No es lo mismo también una asistencia, un servicio en San Isidro que en La Matanza. Entonces, esa desigualdad hace que nosotros también estemos cobrando diferentes salarios, y por eso yo veo esa propuesta de enfermería de tener una paritaria nacional. La verdad que es un proyecto muy importante, y si se podría dar, la verdad que sería un golazo para todos, ¿verdad? Así que felicitar un poco las propuestas de todos los compañeros que vienen trabajando en cada punto para mejorar la enfermería, para mejorar todas las condiciones de trabajo. Con respecto a lo que pasa en la ciudad, nosotros venimos desde 12 años de neoliberalismo. Estuvo Macri, después hace donde realmente ha destruido el sistema, hubo un vaciamiento de todas las políticas de salud y sobre todo el ataque a los trabajadores. Un ataque brutal a los trabajadores, una reforma encubierta, una reforma laboral encubierta que hace que nosotros hoy no estemos dentro de esa carrera profesional y estemos en forma precaria. Eso viene pasando en la ciudad, por eso la idea siempre es que podamos trabajar, que podamos unirnos y conocer un poco lo que tiene que ver la política. ¿Por
Porque el problema del pase a la carrera y las condiciones de trabajo es una cuestión política. O sea, nosotros tenemos que avanzar en lo que es la política, en las diferentes corrientes políticas, de derecha y de izquierda. Nosotros, muchos compañeros nuestros votaron a Macri, votaron a Larreta. Entonces es un problema que tenemos de ideología, un problema que nosotros vamos a tener que avanzar en eso, porque hoy esos compañeros que votaron a Macri, que votaron a Larreta, quieren el pase a la carrera. Entonces nosotros, si no avanzamos una cuestión ideológica, no vamos a poder avanzar. Por eso es tan importante que militemos en política, que crezcamos en política, que nos formemos en política. La herramienta de transformación para las políticas es el Estado, no hay otra herramienta de transformación, pero para eso necesitamos un Estado nacional, popular, para el beneficio de todos los ciudadanos. Ese es el primer tema. Después, nosotros, desde que comenzó la pandemia, tuvimos que pelear por los elementos de protección, y desde ATE Capital, con el respaldo de Daniel Catalano, se hizo un amparo colectivo que hoy, en esa lucha la hemos ganado judicialmente y hoy podemos tener esos elementos de protección, no obstante de haber perdido compañeros por la falta de elementos de protección, por la negligencia, por el ajuste de una política neoliberal en la ciudad de Buenos Aires. Es muy importante también, cuando yo decía avanzar en la cuestión ideológica, también los trabajadores, la única herramienta que tenemos de pelea contra esa política, de darle contrapeso, es la gremial. No tenemos otra herramienta los trabajadores. Por eso es muy importante que crezcamos gremialmente, que bajemos a los compañeros y digamos lo que nos pasa, pero la cuestión es erradicar lo que tiene que ver con la antipolítica, con lo antigremial, porque si rompemos lo único que tenemos los trabajadores para sobre el contrapeso de la política neoliberal, rompemos eso, no queremos nada. Vamos a estar en peores condiciones a las que estamos hoy. Por eso siempre aliento a que todos usamos la herramienta sindical, que no la dividamos, creamos 20 sindicatos, basta de crear sindicatos, lo dividimos más. O sea, hay sindicatos, todos sabemos cuáles son los sindicatos más combativos, menos combativos, y de dónde se puede luchar. Hoy en Capital Federal, ATE Capital es un faro en la pelea. Yo básicamente no es porque esté ahí, pero ha dado muestras de sobras de la pelea que está llevando en lo que tiene en materia de salud. Hemos hecho el amparo también para el pase a la carrera profesional. Por eso, una de las cosas que digo, no dividamos más enfermería, no creamos más sindicatos, no creemos tantas agrupaciones, militemos, está bien, pero no dividamos más, porque si dividimos, perdemos la fuerza que realmente tenemos. Ahí, en estos días, se están discutiendo en charlas, colegio sí, colegio no, y lo que no puede pasar, que hay un modelo médico hegemónico que no ha sometido, y que estamos sometidos, y que nosotros creamos una imagen a ese modelo médico hegemónico, que tiene que ver con el sistema capitalista que nos impone. Que no puede ser que nosotros pensemos en un colegio y que autofinanciemos nuestro control de la matrícula, económico, de la ética, y que nosotros lo autofinanciemos, o sea, que repitamos el modelo médico hegemónico, porque también queremos tener un colegio, porque también repetimos el sistema capitalista. Esas cosas nos tenemos que dar cuenta, tenemos que crecer
lo que tiene que ver con la política, tenemos que crecer mucho en eso, tenemos que romper con ese modelo médico hegemónico que hasta el día de hoy nos está sometiendo. La única herramienta que tienen los trabajadores, lo decía un sociólogo que desde ATE, que hoy está más importante, Carlos Casinelli, que decía que la única herramienta es la sindical, que sirve para organizarlo y ganar las reivindicaciones en organización y solidaridad. Y de esa manera se van a ganar esas reivindicaciones. Así que yo quiero remarcar esa definición que tenía ese compañero Renate, que hoy ya no está, para avanzar en el proceso de jerarquización de la carrera de enfermería, avanzar en las condiciones de trabajo, pero también avanzar en la cuestión política. Si nosotros no podemos avanzar en la cuestión política y seguimos votando a la derecha, no podemos llegar a los compañeros hoy, lo que nosotros llamamos como siempre a la base, es difícil cambiar eso, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, la idea que les dejo es esa, solamente que no rompamos la herramienta sindical, no repitamos lo que hace la imagen del modelo médico hegemónico, no lo repitamos y avancemos en el proceso de unidad para conquistar los derechos, porque la única manera de conquistar los derechos es peleándolos. Muchísimas gracias, llegaste justo, ¿eh? Muchas gracias, compañero, es así. Pero para pelear con los derechos, como decís, y para unir y para poder la profesión y hilvanar eso que es lo gremial y el trabajo, porque de eso se trata, somos trabajadores de la salud. Y me parece que para ser trabajadores de la salud es necesaria el área de la salud mental. Por eso el próximo referente de nuestra agrupación es interesante escucharlo, porque es dentro de la CIMAT, de condiciones y medio ambiente de trabajo, la salud mental es lo que nos va a llevar a esos logros. Enfermería experimenta una de las situaciones más difíciles en estos tiempos de pandemia. Angustia, estrés, ansiedad, miedo, infinitas son las causas de enfermar en la profesión y sobre todo el temor de no ser cuidado o de enfermar a nuestros seres queridos. Esa es nuestra lucha también en ese sentido y hoy se ve claramente. Él es santafesino, es un compañero y gracias por haber aceptado esta invitación. Tu trabajo es imprescindible. Fernando, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo estar acá. Yo estoy viviendo en Santa Fe, pero soy cordobés en realidad. Y bueno, sí, yo creo que, como decían los compañeros, la lucha es ideológica y política, en principio. Queremos remarcar eso como norte nuestro, ¿sí? Y precisamente esa lucha ideológica y política, como lo planteaban los compañeros recién, la tenemos que dar en el territorio, como planteaba Fernanda, la tenemos que dar en las diferentes maneras de participación, más allá de lo gremial, pero sí en lo gremial, ¿sí? Y lo tenemos que dar en nuestra práctica, ¿sí? A través de la herramienta fundamental que tenemos los enfermeros, y que es el cuidado. El cuidado, para el modelo médico hegemónico, es precisamente una herramienta contrahegemónica. El cuidado es revolucionario. Por lo tanto, debemos tomar esta herramienta y posicionarnos desde ahí. Yo les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hoy, y hablo de cuando uno básicamente se siente acompañado, cuidado y alojado. Yo tengo una compañera, yo estoy en el norte santafesino, en Reconquista, somos famosos desde hace un tiempo por lo de Vicentín, salimos cada rato en la tele, y tenemos un hospital de campaña
tenía un hospital impresionante, un hospital nuevo, y el hospital viejo para hacer un hospital de campaña. Ahí hay alojada una compañera que se contagió en la semana pasada de COVID, y está alojada, y es la única que está en ese enorme hospital, imagínense. Y bueno, hemos armado un grupo alrededor de ella, y la estamos cuidando entre todos. Y esta mañana yo le llamo y le digo, ponele Sara, ¿no? Le digo, che, Sara, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Y me dice, acá estoy, re bien. He puesto la radio y estoy escuchando Virus. Está contagiada por COVID y estaba escuchando Virus. Entonces, digo, esta cosa que tiene que ver con este juego, que tiene que ver con nuestras defensas y que tienen que ver con cómo teniendo un grupo o un colectivo que apoye, que cuide, que acompañe, nuestra salud mental ya no se transforma en enfermedad mental, ¿sí? Entonces, la importancia de la construcción de lo colectivo en defensa de nuestra salud y de nuestra salud mental, ¿sí? Hay una frase de Ramón Carrillo que yo quiero rescatar, que dice, la digo bien, la salud no constituye un fin, sino una condición de vida plena, y no se puede vivir plenamente si el trabajo es una carga. Nosotros, como enfermeros, debemos con tres cosas: con las relaciones de poder, afectos y con los conocimientos. Esas son las tres cosas que están presentes en todas las instituciones y con las que permanentemente tenemos que lidiar. A ninguna de ellas les tenemos que tener miedo, porque es interesante armar espacios de poder precisamente para que el poder no se concentre. Es interesante generar conocimiento desde nosotros, ¿sí? Y obviamente es interesante generar lazos, hilvanar relaciones, que precisamente el modelo médico hegemónico, como decían los compañeros recién, lo que intenta hacer es crear lazos lábiles, frágiles, cosas que se priorice más el individualismo que lo colectivo, ¿sí? Hay un psicoanalista argentino, el cual nosotros en salud mental, a nosotros los enfermeros nos ha ayudado mucho, que se llama Fernando Ulloa. Fernando Ulloa habla de lo que es el síndrome de violentación institucional. Y se asocia mucho a lo que sentimos los enfermeros, porque trabajando con el viejo, ya fallecido hace unos años, el viejo nos decía, ustedes son quejosos crónicos. Y dice, y es tan mortificante eso, que terminan enfermándose porque no tienen una propuesta clara. Y a nosotros nos hacía ruido eso, ¿no? Y así fue como, en una experiencia que yo hice unos años atrás y que fui repicando en los lugares en donde me tocó ir, construir lo colectivo significó siempre la posibilidad de mantener una propuesta. Cuando nos quedamos en la queja, ¿sí?, aparece lo mortífero de nuestro trabajo. Sabemos que tenemos que trabajar con el sufrimiento, es nuestro laburo, el sufrimiento del otro y el sufrimiento nuestro, porque somos personas y que indefectiblemente nos afecta, y está bien que nos afecte, no es algo anormal, porque también el modelo médico hegemónico nos dice que tenemos que tener una distancia óptima, ¿sí? No sé bien, nunca lo entendí, ¿cuál sería la distancia óptima, por ejemplo, en centímetros, por ejemplo? No lo entendí nunca. Pero digo, el modelo se instala de esa manera y hace precisamente que el otro sea objeto de nuestra práctica y no un sujeto o un semejante o un otro ahí al que debemos cuidar. Fernando Ulloa nos decía esto: cuando el cuerpo, y fíjense la palabra que utiliza, cuando el cuerpo pierde el contentamiento, empieza el sufrimiento. Y Ulloa decía que
precisamente este contentamiento iba acompañado de la pérdida de valentía. Fíjense todas estas cosas que por ahí nos pasan a nosotros, ¿no? El cansancio, el abatimiento, la falta de reflexión, la falta de autocrítica y el aislamiento, ¿sí? Son todas características con las cuales muchas veces nos encontramos, y eso nos lleva a lo que sería casi una encerrona, ¿sí? En donde tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque o por ahí nos quedamos sin laburo o porque, ¿no? Y precisamente el que reacciona ante esto, el que de alguna manera intenta ponerle palabra, ponerle una propuesta, o ponerlo en lucha o armar algo colectivo y no quedarse solo, ¿sí? Es estigmatizado. Es estigmatizado como el problemático, es estigmatizado, ¿no? Y queda ahí algo de lo cruel de las instituciones, ¿no? Que atenta contra nuestra salud mental, porque básicamente quedamos prácticamente en soledad contra todo el sistema y somos estigmatizados y somos marginados de alguna manera también. Entonces, decíamos Estamos nosotros... redondeando, sí, gracias. Sí, digo, para redondear, no somos héroes, y eso también es un falso reconocimiento, porque el ser héroes no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros necesitamos otro tipo de reconocimiento, necesitamos un reconocimiento desde lo político y desde lo ideológico, que esa es nuestra construcción, ¿sí? Y para terminar, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, y que es desmedicalizar el cuidado. Tenemos que salir de la técnica y los procedimientos, que son importantes, pero eso no tiene nada que ver con el cuidado. Eso va a garantizar, de alguna manera, que empecemos a pensar en la esencia de nuestro trabajo, que es el cuidado, ¿sí? Que es eso que hacemos todos los días y nos da esa satisfacción personal y ese reconocimiento del compañero. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. La verdad que con tanto de lo que venimos hablando, en este momento, la verdad, ¿qué les vamos a contar? Que necesitamos hacer de este espacio un espacio de reivindicación y de lucha. Cuando pensamos en este encuentro, la primera invitada que se nos vino a la mente, siempre esto me acuerdo de cuando lo gestamos, fue a Lili. Lili Capone está entre nosotros, ella es de una gran generosidad, gracias. La verdad es un honor para mí presentarla, es neumonóloga, es especialista en salud laboral, esto que hablaba Fernando recién, ¿no? De cuánto nos hace falta a los trabajadores tener esta pata de los trabajadores de la salud. Es secretaria de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores, Provincia de Buenos Aires, referente del espacio intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores. Gracias, Lili, te escuchamos, por favor. Y disculpas por la tardanza. No, la presentación, por favor, los compañeros que estaban... ¿Comparto la presentación, Lili? Sí, claro. Bien. Gracias. Es más, esta presentación es para ustedes, les queda a ustedes. Esto tiene que ser bien colectivo. Bueno, mientras prepara María la presentación, primero quiero agradecer la invitación. La verdad que escuchando a los compañeros me sentí absolutamente identificada, porque si hay algo que desde la medicina del trabajo siempre traté de trabajar, es en contra del modelo hegemónico, precisamente. Porque la salud de los trabajadores siempre está del lado de los empleadores. Los médicos del trabajo son pagos por los empleadores, por la patronal. Y acá todo lo que planteaba Gustavo, Fernando, Andrés, la compañera de San Nicolás, plantean una cosa bien concreta, que es sentirnos trabajadores de la salud. Y por eso hoy comparto con ustedes una herramienta, la próxima por favor. Y esta herramienta precisamente porque nadie previene lo que no conoce.
Y para conocer, no es porque uno no conozca las condiciones de trabajo, siempre que cuando trabajamos en salud, en el diagnóstico de una situación de salud, tenemos que tener un método. Y este método, por ejemplo, puede ser el mapa de riesgo, que es lo que hoy voy a compartir con ustedes. Pero en primer lugar, sepamos que la salud de los trabajadores es un derecho humano, y es un tema de bien público. Esto que estamos viviendo nosotros en Capital es un escándalo, es de una crueldad terrible. Frente al Hospital Fernández, mientras luchaban los compañeros nuestros, los colegas de ustedes, por la vida de los ciudadanos, estaban en una cervecería 50 chicos sin barbijo, tomando cerveza, saltando y cantando. Es que muchas veces ciertos gobiernos sacan lo peor de la gente. La próxima, por favor. Entonces, planteamos que esto que tan claramente estamos todos de acuerdo, que no hay que medicalizar, la salud no es enfermedad, no es antagónica a la enfermedad. El proceso salud-enfermedad es un proceso, es algo dinámico, es algo que durante el día podemos estar sanos o estar de acuerdo a cuáles de las variables influyen en nuestra vida laboral. La salud implica lucha, esto tan claramente que planteaba este compañero, lo que implica estar en un gremio, Andrés, lo que implica estar organizado, lo que decía Gastón, esto de estar en diferentes sindicatos. Fíjense que siempre han querido denostar a los sindicatos, y si no hubiera sido por la fuerza de los movimientos trabajadores y sociales, tendríamos de nuevo a Macri, y esto estaríamos en este momento en una situación muy complicada. La próxima, sí, ponela. La salud implica lucha y negociación, es constante. Y esta frase a mí me cambió la cabeza, ¿no? Uno siempre tiene que leer y buscar cuestiones. Cuando algo es necesario e imposible, hay que cambiar las reglas del juego. Y las reglas del juego que impone la derecha, el neoliberalismo, el individualismo, no vamos a poder contra ellos. Sí vamos a poder empezar a generar un trabajo contracultural. Esto tan claramente que dijeron los compañeros que que hablaron previamente. Y la próxima. Bueno, no sé de dónde salen esas líneas, pero la anterior, por favor. Cuando nosotros nos plantamos con... ¿Ustedes ven unas líneas rojas? Sí, sí. No sé de dónde salen. Bueno. No salen de nosotros. Bueno, la anterior. La anterior es un... No sé cómo sale eso, no tengo idea. Y voy a volverlo a poner. Puede ser, ¿eh? ¿Sabés que sí que eso... Sí, hackeo eso. Sí. Alguien que ha entrado por el Zoom y está... Bueno, no importa. Porque ¿Es así? Vamos a seguir. ¿La pongo completa? Sí, sí, alguien que está hackeando. Sí. ¿Querés que la ponga yo? ¿Pongo yo la mía? Sí, a ver. Lo puedes hacer. Pero no sé si entra. Compartir la pantalla, a ver si... Claro, voy a dejar de compartir. Sí, bueno, igual podés hablar la presentación y ve vos lo que tenés que decir, sin que lo veamos, no hay problema. Esta. A ver. A ver. Sí. Espera, a ver si puedo yo. Bueno, ustedes no la ven así. No, siguen escribiendo. Sí, es hackeo, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado cuando se invita por Zoom. Te digo porque es algo que está apareciendo en todas las reuniones. Así que
Bueno, Lamentable. vamos a hablar del mapa de riesgo. Para hablar del Si mapa de ladran riesgo... Sancho, hablamos señal de que cabalgamos, Lili. Sí, totalmente de acuerdo. Nos hackearán las ponencias, pero no Las ideas. hackearán la lucha de clases, así Y que las vamos a Está seguir muy bien, adelante. vamos todavía. Estamos todas juntas. Así que se juntas y juntos. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, cuando uno plantea el mapa de riesgo es una herramienta, es colectiva, es participativa. Y en realidad, lo que nos pone a nosotros un mapa de riesgo es pararnos en una situación de trabajo y empezar a ver cuáles son todas aquellas variables que inciden. Las condiciones de trabajo no son riesgos, primera cuestión. Porque si nosotros decimos que todas las condiciones de trabajo son riesgo, nos paralizan. Nosotros decimos que las condiciones del trabajo son variables, con las cuales si generamos estrategias de intervención, obviamente dejan de ser un riesgo. ¿Cuándo un riesgo es peligro? Cuando es un riesgo grave. Entonces, nosotros tenemos que ver gremialmente, básicamente, colectivamente, en definir cuáles son aquellas variables para que no lleguen a riesgo. Por ejemplo, la utilización, el tema del riesgo físico que tiene que ver con la luz, la temperatura, la ventilación. No podemos permitir trabajar en ambientes sin ventanas. Esto es así. Los ambientes sin ventanas, yo siempre digo que el coronavirus, que no lo vemos, no lo leemos, y nos jorobó la vida a todos, nos está demostrando dónde están las falencias. Muchas veces, como trabajadores de la salud, atendemos en un lugar sin... no sé quién es, che. Parte de lo mismo, se ve que alguien tiene programas y hackear. Sigamos adelante. Bueno, no podemos trabajar en ambientes, oficinas o consultorios sin ventanas. Esto del coronavirus no es clarísimo. La ventilación tiene que ser natural. No puede haber ventiladores de techo. No puede haber aires acondicionados, a no ser que tengan filtro cepa. El tema de la temperatura, tiene que ser una temperatura confortable. Muchas veces trabajamos en ambientes de mucho frío por los aparatos, ¿sí o no? Esto pasa a aquellos compañeros y compañeras, por ejemplo, que están con un resonador. Entonces, nos parece que básicamente el mapa de riesgo nos va a permitir evaluar la iluminación, el calor, la ventilación, las vibraciones. Riesgo químico es otro gran riesgo, el grupo de riesgo químico donde nosotros minimizamos el riesgo químico. Riesgo químico no es para los trabajadores químicos, nosotros estamos frente al otano como anestesia, estamos con el óxido de etileno como esterilizante, todo lo que tenga que ver con el amonio cuaternario. Todas esas cuestiones que hacemos nosotros generan, no solamente generan irritaciones en la vía aérea, sino el óxido de etileno está comprobado que tiene que ver, obviamente, con los abortos prematuros y las malformaciones. Con lo cual, esto también nos indica que detectar alguna sustancia química también nos va a permitir generar y preguntar hojas de ruta, hojas de seguridad, evaluar bien, capital, escribir, necesitamos capacitación, siempre la capacitación tiene que ser continua, es un consejo que les doy, estoy a disposición para lo que necesiten. Acá Fernando Ceballos muy claramente planteaba el tema de salud mental, yo lo planteo desde el tema de la salud laboral, no médica hegemónica obviamente. Tendríamos que ir pensando quizás, y ustedes me ofrezco totalmente para ir pensando una capacitación e información una por mes, constantemente capacitándonos, pensando, discutiendo colectivamente. ¿Cuál hay otro grupo de riesgos, factores de riesgo? Uno de los grupos son todas las cuestiones que tienen que ver con la ergonomía, las posiciones forzosas, los esfuerzos físicos, los movimientos repetitivos,
que tiene que ver con la organización del trabajo. Acá una compañera preguntaba, ¿cuántos pacientes por enfermería, por enfermero podemos atender? Bueno, todas esas cosas hay que discutirlas, ustedes tienen que evaluar, hay mucha bibliografía. Las camas tienen que estar a la altura del enfermero, no el enfermero a la altura de la cama. Y así sucesivamente. El tema de estar tanto tiempo de pie, tiene que haber descansos, tiene que haber descansos reales, no el descanso que a cada rato te llaman para organizar algún otro trabajo. El descanso tiene que ser un descanso concreto. Otro factor de riesgo son los riesgos de seguridad, incendio, evacuación, riesgo eléctrico. A veces trabajamos de las condiciones más impensadas y seguimos trabajando, especialmente en los hospitales, porque es nuestra forma de seguir trabajando. Esto de a poco debemos ir naturalizando y ver, por ejemplo, el tema de los cables, el tema de las evacuaciones. Fíjense que en un quirófano es todo combustible, todo lo que es látex, sustáticos, está absolutamente cerrado. Bueno, todas esas cuestiones hay que visualizarlas. Y por último, riesgos psicosociales, que tanto nos acoge en este momento específicamente, que es el tema de la demanda, la alta demanda, la sobreexigencia y la baja valoración. Porque muchos de ustedes planteaban que no han sido considerados como profesionales o trabajadores de la salud, y estas cuestiones tienen que ver con una cuestión de baja estima. Alta demanda, alta exigencia, con bajos salarios. Y por último quiero decir, para no pasarme del tiempo, porque me pidieron muy estrictamente que sea entre 10 y 15 minutos, es el tema de los pluses, el tema de los francos, que es un tema muy difícil. Yo, por ejemplo, soy médica del Hospital Muniz, hago neumonología ocupacional, hago todo lo que tenga que ver el impacto en las vías respiratorias, en el aparato respiratorio relacionado con el trabajo. Y lo que veo en las compañeras, en las enfermeras y enfermeros, que tienen tantos francos acumulados que a veces no irían a trabajar por medio año. Y eso impacta la salud, porque es una deuda del empleador hacia el trabajador, y muchas veces del trabajador, que no lo hace para irse a Miami todos los meses, sino lo hace realmente para tener un salario acorde, cambia salud por dinero. Es decir, sigo trabajando porque las horas que me van pagando son horas de más, pero aparte me van a dar un franco. Alguna vez me van a dar un franco. Y eso no es bueno. El tema de la insalubridad, que también me pidieron las compañeras que lo toquen. El tema de la insalubridad, nosotros tenemos que trabajar menos para que haya más trabajo para la gente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como trabajadores organizados. Si nosotros trabajamos menos horas con los mismos riesgos, nos vamos a enfermar igual. No nos enfermaremos a los 45, nos vamos a enfermar a los 43, pero enfermarnos nos vamos a enfermar igual. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama desgaste físico y mental. Hoy, en esta gran crisis sanitaria mundial, porque esto es una catástrofe. Yo hoy estaba dando una charla y había un compañero que me planteaba qué hacía el gobierno. Digo, mira, el gobierno hizo un montón de cosas, pero hay cosas que no podemos olvidarnos, que el tema de la catástrofe es una catástrofe mundial, es como la peste bubónica, lo único que en vez de por los barcos, ahora viene por avión. Imagínense que hasta que no haya vacuna, nuestra vida no va a ser la misma. Nosotros no somos los mismos. Los lugares de trabajo no son los mismos. La insalubridad lo que genera es que se fortalezcan los riesgos. Entonces, tener una insalubridad para trabajar menos horas y jubilarnos antes no nos conviene. Lo que nosotros tendríamos que tener es ver qué cantidad de riesgo. En primer lugar, en este momento no hay insalubridad para nadie. La famosa ley de insalubridad hace años que está, digamos, derogada. Sí se puede evaluar procesos peligrosos. Para eso es trabajar menos, pero no para tener más trabajo. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no caemos en el pluriempleo. Y hoy uno de los problemas de fatiga y de contagio en muchos lugares de trabajo, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, es el pluriempleo. Entonces, nos parece que luchar
por tener mejores condiciones de trabajo, luchar por tener condiciones dignas de trabajo, por tener un plan de prevención de riesgos, por tener elementos de protección acorde, de buena calidad, con capacitación e información sistematizada, tener una buena organización como trabajadores y trabajadoras. Y esto es lo que nos va a permitir tener un trabajo digno, inclusivo y que sea justo, porque las inequidades y las injusticias en todos los trabajos se están demostrando, pero en los trabajadores de la salud aún más. En la provincia de Buenos Aires el problema más grave es la falta de recursos humanos. Faltan trabajadores, faltan especialistas. Y tiene que ver mucho porque tampoco era atractivo quedarse en el hospital. Entonces nos quedamos en el hospital, trabajamos menos horas, pero a la vez trabajamos en 2 o 3 lados. El pluriempleo es dañino. Entonces nosotros me parece que como trabajadores de la salud tenemos que empezar a priorizar y a organizarnos cuál debe ser nuestra lucha, nuestras prioridades para generar un trabajo que realmente esté a la altura del derecho humano. Bueno, gracias. Gracias, es un placer escucharte, Lili. La verdad que yo te vi en los pasillos de UTE, en las ponencias de UTE, soy docente y pertenezco a esa. Es un gremio muy grande, el docente, tenemos que tomar muchos ejemplos de ellos. La verdad que hemos reivindicado mucha fuerza, mucha lucha. Y como es larga y necesitamos herramientas, apostamos a debatir. En estos encuentros lo necesitamos, son tan necesarios, ¿no? Con ustedes, con los compañeros, con los trabajadores, con quienes están comprometidos con esto, ¿no? Para mejorar la CIMAD, el campo del derecho es necesario. Por eso quiero invitar, Juan Manuel Otaviano, espero que hayas podido ingresar al aula, abogado laboral, integrante del Centro y Usina de Estudios Políticos, Laborales y Sociales. Él acompañó y continúa acompañando la defensa y las luchas de los trabajadores precarizados de las plataformas, estas que son las que hoy están, ¿no?, todo el día en la calle, son protagonistas. Así que muchas gracias, Juan, si así te escuchamos para cerrar este encuentro con las disertantes y después a contestar las preguntas, y veo que hay muchísimas en el auditorio, así que gracias. Juan, ¿estás por ahí? Habilitamos el... ¿Se me escucha? Bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar con ustedes. Voy a poner el auricular para que no molesten los sonidos acá. ¿Ahí se me escucha bien? Bien, ahí va. Bueno, como decía recién Noemí, yo vengo trabajando hace unos años, ayudando a los repartidores y repartidoras de plataformas en la defensa de sus derechos. Ustedes saben que esta es una actividad laboral que no cuenta con ningún tipo de reconocimiento, laboral por parte de las empresas. Los trabajadores no cuentan con derecho a la salud, no aportan a la seguridad social, no tienen horario fijo, no tienen límite de horas, no tienen ingreso fijo, trabajan por tarea, por resultados, por objetivos, por envío, por viaje. Y esta nueva economía de plataformas que se presenta como una suerte de nuevo estadio del capitalismo, nos muestra que el futuro del trabajo, a diferencia de lo que planteaban algunos teóricos hasta hace algunos años, que era que iban a desaparecer los puestos de trabajo por el emergente de las máquinas o de la digitalización, el problema no es la falta de trabajo, el problema es que ese trabajo está, pero ese trabajo está mal distribuido, ese trabajo es precarizado, ese trabajo es sin derechos. Y me parece que valía la pena traerlo a colación hoy, porque los trabajadores y las trabajadoras de la salud, en especial la enfermería, es una profesión que lleva más de un siglo peleando por su reconocimiento.
Y este momento en el que nos encontramos, a mí me parece que es un momento de encrucijada. Es decir, el planteo de la economía colaborativa, de la economía de plataformas, del capitalismo de plataformas, es que el futuro de las relaciones laborales es un futuro sin derechos, es un futuro sin protecciones. Y aunque ese es el planteo hegemónico de las empresas y del capital para el futuro del trabajo, también hay otra alternativa, también hay otro camino. Y los enfermeros y las enfermeras, a mi manera de ver, muestran que hay otro camino. No solo por la organización sindical más o menos unitaria dependiendo del contexto político, sindical, de la Argentina y también de otros países de la región, sino porque están siendo acompañadas y acompañados en este momento por otras organizaciones, también organizaciones no sindicales, en el intento de lograr el reconocimiento tan ansiado de su profesión. Y con esto me refiero, por ejemplo, al planteo que vienen haciendo las mujeres en las organizaciones sociales, sindicales, políticas del feminismo, por el reconocimiento de las tareas no remuneradas, de las tareas de cuidado, de las tareas domésticas, que hoy, por ejemplo, son puestas en el primer lugar de la agenda desde las políticas de Estado. Por ejemplo, hoy salió publicado un informe de la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Economía, y vamos a seguir a pesar de los hackeos macristas. Hoy salió publicado un estudio que da cuenta que el trabajo doméstico y las tareas de cuidado representan en su conjunto, siendo no remuneradas, el equivalente a 16 puntos del PBI por encima de las actividades industriales y de los grandes servicios sociales, que son las actividades que más representan el PBI dentro de la masa laboral argentina. Fíjense el alcance del trabajo no reconocido, no remunerado en la Argentina. Eso en un contexto en la salud, particularmente en la salud, la brecha salarial entre hombres y mujeres es altísima. En Estados Unidos, que a veces se lo presenta para algunos como el modelo ideal de la desregulación laboral, y para algunos, para otros como yo y como muchos colegas, es el modelo de la falta de derechos, es el modelo de la falta de reconocimiento, es el modelo sin protecciones laborales. La brecha salarial en el sector salud, particularmente en enfermería, es del 10%. En Latinoamérica, esa brecha aumenta a más del 20%. Y particularmente, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, esa brecha es del 27%. ¿Quiénes son quienes hoy impulsan el reconocimiento de las profesiones y de las tareas de quienes cuidan? Son las mujeres que están peleando porque se rompa de una vez y para siempre el techo de cristal. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la disparidad salarial interna de cada actividad que existe entre hombres y mujeres no se debe a lo que algunos llaman como el incumplimiento de la regla de igual remuneración por igual tarea. No es que hay un hombre en una determinada actividad que tiene tal ingreso y una mujer en esa misma actividad con la misma tarea que tiene menos. El problema es que las mujeres no ascienden. La brecha salarial es brecha de poder. Las mujeres no están ascendiendo en los puestos de trabajo, no ascienden en los escalafones. Solo 1/3 de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires está conducido por mujeres, porque no nos referimos solamente a la brecha de poder que existe en los puestos de baja calificación, como en algunos casos se llama a la enfermería, como si fuera una tarea que no requiere una altísima calificación. No nos referimos a eso, nos referimos a los puestos superiores, a los puestos jerárquicos. Aún ahí hay una brecha de poder. Si en la cúpula existe brecha de poder entre el hombre y la mujer, ¿qué le queda
a las mujeres que están abajo. A eso obedece esa brecha salarial. Y estamos hablando particularmente de una actividad como es la enfermería, de una profesión como es la enfermería, que no puede romper ese techo de cristal, porque ni siquiera está reconocida como una profesión que puede ser incorporada en el escalafón en la mayoría de las provincias argentinas. Como dice alguno, un tiempo que fue hermoso, y la salud era cuestión nacional. Yo recién la escuchaba a Lilian, que es una eminencia para mí, una persona muy querida, leída, respetada, pero además muy querida por toda la comunidad de la salud y también del campo del derecho. Y mostraba algunas vías y sugería algunas vías para lograr alcanzar el reconocimiento y la profesionalización de la enfermería, tanto en el ámbito municipal como provincial como municipal. Y yo pensaba, qué lejos está la normativa laboral, por ejemplo, de reconocer las licencias parentales. Y qué lejos está la enfermería de poder lograr que las licencias parentales sean ejercidas por hombres y mujeres por igual, si ni se logra la profesionalización. Y en estos caminos alternativos para la profesionalización, el reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras de la enfermería, quería comentarles brevemente lo que para mí pueden ser agendas complementarias, como les decía, alternativas para lograr ese objetivo, que, como decía el compañero de ATE, sin dudas es parte de una tarea política y es parte de una tarea sindical. Por un lado, un objetivo de la clase trabajadora desde hace muchos años, que es lograr la reducción de la jornada de trabajo. No, como decía Lilian, para sobrecargar las mismas tareas en una jornada reducida o reducir salario, sino para distribuir mejor el trabajo. En una época en donde la desocupación es la regla, la obligación de las políticas públicas es lograr una mejor distribución de los puestos de trabajo y de las horas de trabajo, sin por eso alentar una reducción salarial. Y particularmente una de las formas de lograr la reducción de la jornada laboral, no en términos generales para todos los trabajadores y las trabajadoras asalariadas, sino para determinadas actividades en particular, es el camino de la declaración de ambientes o espacios de trabajo insalubres, que, como bien lo planteaba Lilian, ya no es como era antes, que se declaran las actividades insalubres en todo el país, y de esa manera se reduce la jornada laboral, sino que hoy lo que existe es un procedimiento específico para declarar ambientes o tareas laborales como insalubres, lo cual implicaría una reducción de la jornada de trabajo, tanto para el sector público como para el sector privado. Me quiero detener en esto. Existe también una disparidad en el salud, en materia de regulación, en el sector público y en el sector privado. Y esto es un problema. Es un problema que podría resolverse si se alcanza una paritaria salarial nacional, por ejemplo, en la enfermería. El antecedente que existe es el del sector docente. Pero ¿cómo alcanzó el sector de la paritaria nacional? Con la organización gremial, con la organización sindical y tras años de lucha salarial para lograr la equiparación de los aumentos salariales, para que existiera una referencia nacional que sirviera de parámetro para las negociaciones colectivas en cada una de las provincias. Y sueño alcanzado por el sector docente en la Argentina, alcanzado por una ley, fue violentamente barrido en 2016 por un decreto que desnaturalizó y desvirtuó la paritaria nacional docente. ¿Con esto qué quiero decir? No es tan fuerte el modelo de la paritaria nacional como a veces creemos. Todavía el sector docente
hace muchos esfuerzos para lograr que esa paritaria nacional exista, que esa paritaria nacional tenga efectos, que haya un parámetro nacional para la negociación colectiva en el sector docente. Y si bien creo que es una herramienta, podría ser una herramienta útil para unificar criterios salariales a nivel nacional en la enfermería, creo que en realidad lo que hace falta, antes que eso, es un mayor dinamismo de la negociación colectiva en el sector salud, logrando el reconocimiento de la profesionalidad de la enfermería en todas las provincias. Y creo que eso podría ser un punto de acuerdo de todo el sector salud en el camino hacia una paritaria nacional, porque no creo que haya que resolver todos los problemas con una sola medida. Como ustedes saben, existe un tipo de negociación colectiva en el sector público de salud y existe una negociación colectiva en el sector privado de la salud. Lo que se necesita es mayor integración, desandar el camino de la descentralización que dejó a la buena suerte de negociaciones parciales, la negociación colectiva estatal en la dimensión nacional, provincial y municipal, y la separó de la negociación colectiva en el sector privado. Hay que desandar ese camino y eso requiere un fortalecimiento de todas las organizaciones sindicales a la hora de negociar colectivamente, no solamente de las del sector público, no solamente de las del sector privado. Mayor dinamismo de la negociación colectiva, integración sindical y acuerdos básicos del sector de salud para alcanzar estos objetivos que este grupo, que las personas que nos encontramos hoy acá para conversar, están peleando. Vamos redondeando, Juan, por favor. Muchas gracias por marcarme el tiempo. Hay otra vía también, que es el instituir una jubilación especial para el sector, para la profesión de la enfermería, pero creo que, como les decía antes, el camino es lograr una mejor integración y acuerdos básicos, un gran acuerdo de salud y de trabajadores y trabajadoras de la salud, que creo que va más allá de la pertenencia a uno u otro sindicato. Creo que es un momento en el cual se puede resolver esa encrucijada de las que le hablaba al principio. Estamos ante una mirada del capital que pretende que tarde o temprano cualquier trabajador o trabajadora dependa de una aplicación para que se le asigne trabajo. Esto, creo yo, tiene que ser rechazado, que hay que reafirmar la condición de trabajadores y trabajadoras de la actividad y que el camino al reconocimiento de la profesión de la enfermería está más cerca si en cada una de las organizaciones sindicales que pertenecen al sector salud existe más dinamismo y sobre todo, como les decía, si las mujeres tienen mayor participación en los cargos de dirección, en los puestos sindicales y también en el reconocimiento de su trabajo fuera del hogar y también dentro del hogar. Muchas gracias. Cuenten conmigo para futuros encuentros. Humildemente les agradezco muchísimo la oportunidad de haber conversado, sobre todo junto al lado de la compañera Lilian Capone. Muchísimas gracias a todas, todos los compañeros que participaron. Ahora vamos a ir a la parte de las preguntas, vamos a tratar de ser lo más sintéticos posibles. Quienes estaban a cargo de recolectar las preguntas, si tienen ahí, quieran leer alguna, Gustavo o María Elena. Yo tengo acá varias preguntas. Una es de Estela Arce. ¿Cuántos pacientes se tienen que atender por cada enfermera en sala de internación general con COVID en el ámbito privado? Y pregunto también si es legal en este tiempo de pandemia que la enfermera de la guardia de la institución tenga que ir a colaborar o prestar servicios en sala general. ¿En qué artículo está especificado? No sé quién la quiere responder. ¿Es para toda la mesa? ¿Es en general? Sí, A no. ver si alguien de los compañeros
Gastón. Para todos, es para todos. Ahí Gastón, Fernando. Sí, con respecto que está en la guardia y lo pasen a otro servicio, la verdad que eso tiene que ver mucho lo que tiene que ver en la defensa gremial que está en ese lugar. No obstante eso, nosotros creo que hoy tenemos que pensar en un equilibrio porque estamos en una emergencia sanitaria. Entonces, donde hoy los derechos están muy sometidos a lo que nosotros veníamos acostumbrados, ya que venimos mal, pero ahora doblemente peor con respecto a los derechos. Así que hay que buscar un equilibrio en eso y ver la representación gremial que está dentro de ese lugar. Sí, a mí me parece con respecto a la cantidad de enfermeros que se necesitan, bueno, como esto es nuevo, realmente es nuevo y a todos nos provoca de alguna manera y nos sorprende, nosotros no hemos tenido muchos casos acá en el norte santafesino, digamos, para internación. Lo que sí hemos reforzado algunos turnos, ¿sí? Sobre todo en internación adultos y en UTI, en donde se suelen dar más este tipo de situaciones de internación. Con respecto al tema, uno de los problemas que tenemos nosotros en la institución, que esto no es de ahora, sino que de mucho tiempo, es esta, que tiene que ver con las supuestas rotaciones, mal llamadas rotaciones, de un servicio a otro. Más allá de que esta coyuntura, por ahí, de alguna manera te puede ser necesario. Digo, a mí me tocó ir a trabajar a otro sector y porque 15 compañeros tuvieron que hacer aislamiento. Entonces, bueno, eso es una cosa. Ahora, si hay una rotación compulsiva y a modo de castigo de una persona a otro servicio, nosotros hemos elaborado un programa de rotaciones que no debe superar los 3 meses y en donde haya un tutor. O sea, que la rotación sea un espacio de formación y de capacitación para el compañero, no una manera de castigo. Básicamente eso, ¿no? Una pregunta que está relacionada con eso es si hay un cálculo que se realiza según la necesidad de paciente. Andrés creo que quiere hablar, pero no se le escucha. Hola, ¿se escucha? Sí, dale, Andrés, sí. Sí, a ver, va a depender mucho del área, ¿no? Tenemos servicios que son críticos, de cuidados críticos, de cuidados intermedios y de autocuidado, ¿no? Las necesidades dependen de cada servicio. Eso es lo que está estipulado. Cada jefe de servicio tiene que hacer un cálculo de personal de acuerdo a eso. En general, se dice que cada 3 pacientes debe haber un enfermero, en algunos lados, en otros lados cada 6 pacientes un enfermero, pero nosotros tenemos la obligación, los licenciados de enfermería, los enfermeros, ¿no?, de gestionar teniendo nuestros propios cálculos, de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Es muy importante eso, si no, cómo vamos a gestionar los servicios, ¿no? No podemos quedarnos con normas o estándares de cantidad, ¿no? Un servicio crítico necesita mucha mano de obra, muchos enfermeros, ¿no? Y por eso es importante hacer nuestros propios cálculos, teniendo en cuenta la necesidad que tiene el paciente en cada servicio. Muy bien. Hay mucho para todos los expositores, de la gente de Rosario, saludos para cada uno de los expositores, para Fernando, para Gastón, para Andrés también, ¿no? El reconocimiento de los compañeros en su lucha. Acá hay una pregunta interesante de María
Welher, creo que se pronuncia, dice que el director de un hospital donde ella trabaja, ella escuchó decir de sus compañeras que la llamó para decirle que las controlaba por las cámaras de seguridad y que están atendiendo o no a los pacientes. Pregunta si esto es legal. Marisa de Misiones. Sí. No sé si quiere responder no sé, alguno de los del panel. Lili está levantando la mano a Bill. Sí, Lili, te escuchamos. Ahí está. No se escucha, no se escucha. Tenés que hablar, abrir, ahí, No, ahora. ahí está. Perdón. No, decía, no soy abogada, pero como trabajadora eso es violencia laboral, eso es acoso laboral. Así que eso no está bueno. Yo lo que les quería decir, que no, me parece que se olvidó, que es muy importante organizar y pertenecer a los comités mixtos de salud y seguridad en los lugares de trabajo. Porque es un lugar donde nosotros podemos tener voz y voto, participamos y mejoramos las condiciones de trabajo. Y esto hay que hacerlo con la correlación de fuerza que se tiene. Me parece que muchas de estas preguntas relacionadas con la organización del trabajo es como un tema para que ustedes lo puedan tomar en agenda y empezar a ver las experiencias que hay en el país y también en América. Hay mucha experiencia de comité mixto de salud y seguridad. En este momento hay comité mixtos de crisis en todos los hospitales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. No en los municipales y en los provinciales. Y realmente se avanza y se trabaja mucho. Y los trabajadores de enfermería tienen que tener una voz específica en esos comités. Y en el caso de estos hechos de violencia laboral, ¿se pueden denunciar en algún lado? Totalmente. Vos tenés ahí en la OIT, inclusive, en el Ministerio de Trabajo, en la OIT, sí. Ahora hay un convenio 190 que se lo quiere ratificar en el Congreso. Lo que pasa es que hay tanto lío en el Congreso, ahora después les voy a decir algo, pero es un convenio que precisamente habla de violencia y acoso laboral. Sí. Aportando lo que dice Lilian, a mí me parece importante también, más allá, obviamente que siempre hay un grado de opresión desde los médicos, pero también lo que vemos, y a lo que a mí me parece que es la falta de reconocimiento, es desde nuestros propios compañeros cuando existe esa opresión, donde los mandos de enfermería, los mandos medios, ¿sí?, son afines al modelo, ¿sí?, de sometimiento. Entonces, eso también duele mucho más, y de alguna manera son compañeros que han tomado otra responsabilidad y terminan siendo funcionales a ese modelo. Yo creo que ahí, en el corazón, yo creo que es el corazón del problema de enfermería, que es el tema de la gestión, básicamente. Ese poder de policía, ¿no?, que se dice, el poder de policía, del control. Bueno, no sé si hay muchas preguntas, Gustavo. Yo lo que quería es darle un minutito a Lili. Lili, yo sé que vamos a usar un poco de tu presencia, pero la idea es que también nos des las novedades que tenés, que como agrupación estamos tan ansiosos de escuchar desde una integrante de la CTA, ¿no?, de los trabajadores. A ver, levanta la mano, Marilena, antes sí. Hay una pregunta que me parece que tiene que ver con lo que vos le estás diciendo a Lili, que comente, que preguntan cómo es la correlación de fuerzas hoy para pelear por una paritaria nacional, por mejores condiciones. Así que me parece que ahí está justo, esa pregunta estaba de un compañero. Muy bien, Lili. Y el anuncio, gracias. Bueno, primero, Juan Manuel, no te vi, pensé que no estabas y me puse a hablar de temas legales al lado de una eminencia y compañerazo como Juanma, hace un montón que no nos vemos. Y casualmente con él trabajamos para la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley de comité mixto, así que bueno, Juan es uno de los que más saben al tema. Bueno, en primer lugar, traerles un saludo de bienvenida y del compañero Hugo Yasky,
en este momento están peleando en el Congreso, hay gente que quiere entrar, rompieron vallas, vidrios al Congreso, la oposición se sentó y bueno, nada, más de lo mismo, de 100 y pico de diputados llegaron 40, gritando, pateando, o sea, Hugo está ahí, obviamente firme en su banca, defendiendo la voz de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en realidad para una central como la nuestra, tener a este grupo de gente, recién le escribía a uno de mis hijos, que realmente es un grupo re valioso, re combativo, pero combativo de verdad, combativo para tener un trabajo digno y justo, no aquellos que se creen combativos y ladran a la luna, y que siguen labrando y que nunca pasa nada. Acá sí, acá hay una voluntad política de esta federación de seguir adelante, así que para nosotros como CTA, desde los trabajadores, es un placer inmenso y un orgullo, y no solamente para la CTA, sino que desde ya los invito a incorporarse al espacio intersindical, para que nos ayuden a pensar las mejores condiciones, no solamente de enfermería, sino de todos los trabajadores con condición de clase. Así que, gracias y están bienvenidos. Gracias Lili, la verdad que eso también es una deuda de nosotros, ¿no? Como trabajadores para el colectivo. Así que yo los invito a todos los que están participando en esta charla, en este encuentro, es el primero de un ciclo que creo que va a durar y esperemos tener estas herramientas posibles, que son posibles, porque estamos acá para esto, para empujar y dar esa lucha. Seguimos con las preguntas, ¿qué les parece? ¿Hay más? Esto de la correlación de fuerzas es difícil de responder, pero por ahí alguno lo toma, porque tiene que ver, porque como para crear correlación de fuerzas es que estamos nosotros viendo, alguien pregunta, si podemos integrarnos nosotros como somos una agrupación política, ¿no? A la CTA, que es lo que nos está ofreciendo Lili acá. Por eso por ahí lo tenemos que explicar un poco más en un documento. Pero acá creo que Juan Ottaviano va a decir algo. No, yo quería reforzar sobre la pregunta esta de cuál es la correlación de fuerzas, sobre todo empezando por donde hay que empezar, que es la correlación de fuerzas en el lugar de trabajo, ¿no? Me parece que eso dice algo de cuál es la correlación de fuerzas política en lo que se llama la superestructura, ¿no? Allá arriba. ¿No? Bueno, ¿cuánto poder puede haber allá arriba si no tengo poder en el lugar de trabajo? Y acá quiero recuperar algo de lo que planteaba Lilian respecto de los comités mixtos, porque también estaba mirando el chat, y los comités mixtos no son solamente una herramienta, o pueden ser una herramienta de los trabajadores y trabajadoras para discutir frente a frente en el lugar de la forma de organización, las condiciones de organización del trabajo, sino que además pueden ser una herramienta de organización sindical allí donde no hay sindicato en el lugar de trabajo. Porque si obligatoriamente el empleador, la empleadora o el personal jerárquico o los médicos tienen la obligación de sentarse con algún representante para discutir condiciones de salud, seguridad, en el lugar de trabajo, eso es una manera, un vehículo para lograr mayor interés de los compañeros y compañeras para participar en una instancia paritaria. A veces, por supuesto, lo que más interesa siempre es discutir salario, pero a veces la manera de lograr organización sindical es discutiendo condiciones de trabajo. Una ley nacional de comité mixtos o más leyes provinciales de comisiones mixtas de salud y seguridad podrían ser una herramienta para una mayor organización de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo. Y eso quizás nos permite una mejor correlación de fuerzas en la gran discusión por la paritaria nacional, por el reconocimiento de la profesión, etc. Es un camino, no creo que explique todo, pero es un camino. Y respecto de los medios de control, solo una línea, los medios de control del trabajo que violen la intimidad de la privacidad son violatorios de la intimidad y de la privacidad de los trabajadores y trabajadoras y están absolutamente prohibidos. Y cualquier medio de control, así no viole la intimidad o la privacidad o esté en duda, tiene que estar en conocimiento del trabajador y la trabajadora y en conocimiento del sindicato si lo hay, para que exista un control respecto de si ese medio de control es violatorio de la privacidad o de la intimidad del trabajador o de la trabajadora. Y eso
es ley. Hay una pregunta de una compañera que dice, en los privados, donde no hay quién es el gremio, bueno, en provincia y en todo el país está ATSA, quizá alguien quiera decir algo sobre eso. No sé si ustedes que son los disertantes, Asociación de Trabajadores de Sanidad Argentina, que bueno, nosotros somos bastante críticos al respecto, pero bueno, existe ese gremio. Una pregunta que también hace un compañero, Alex Franco, para Gastón. ¿Cómo sigue la lucha por la incorporación de enfermería a la ley 6035? Todavía estamos en el amparo que presentó ATE. Digamos, ahora la ley salió, o sea, ahora la batalla es judicial. Lo que hizo ATE hace unos meses, intimó a la justicia para que, como estaba todo, digamos, no había, por la pandemia, no estaba trabajando la justicia, lo que hizo ATE fue intimar a la justicia para que eso pueda avanzar y que puede, por los derechos de los trabajadores, obviamente. Ahí lo que nos dijo la parte de los abogados, la parte jurídica de ATE, que no habían tenido acompañamiento de otros sindicatos, como se presentó cuando salió el amparo, que tuvo acompañamiento de otros sindicatos, de otras agrupaciones importantes, inclusive a títulos individuales por enfermería. Ahora no había tenido apoyo para llevar a cabo esa medida. Lo que sí no sé qué contestar, no lo sé, la verdad. Pero, digamos, todavía está en vía judicial. Muy bien. Karina pregunta, ¿qué herramientas y estrategias de formación tenemos para capacitarnos en este contexto ante la realidad pandémica? Es abierta la pregunta, no sé si quién toma la respuesta. Ahí Lili va a contestar. Tiene que desmutear, Lili. El tema de la capacitación tiene que ser, digamos, los temas tienen que ser colectivos, digamos. ¿Qué es lo que ustedes, y qué se quieren capacitar? La capacitación no es amarilla. La capacitación tiene un posicionamiento político. Obviamente, yo te puedo dar un mapa de riesgo a favor de los trabajadores o a favor de la patronal, garantizando la producción, entre comillas. Entonces, a mí me parece que la capacitación tiene que ser ustedes, bueno, a ver, desde el punto de vista técnico, pura y estrictamente técnico. Por ejemplo, elementos de protección personal es una capacitación. Hoy, en este marco de pandemia, por lo que ustedes están preguntando, tiene que ser una... Y hay un montón de compañeros, muchos compañeros dentro de la CTA. O sea, me parece que la central y las organizaciones hermanas, lo que tenemos que estar es a disposición del conocimiento para que sea un conocimiento para todos. ¿Se entiende? No es un conocimiento para uno, se hace un conocimiento para todos, la construcción colectiva. Son ustedes mismos los que deben generar un sistema de prioridades y a partir de ahí, bueno, se arma un grupo de compañeros para avanzar en el tema de capacitación. El tema legal, esto que tan claramente decía Juan Manuel, es decir, parece una perogrullada, pero bueno, hay un montón de preguntas que hay que hacerlo. Bueno, trabajar con Juan Manuel, qué temas desde lo legal es necesario que ustedes sepan. Eso es cómo se van armando ustedes de conocimiento, ordenando lo que saben, adquiriendo nuevos conocimientos, y eso es correlación de fuerza, ¿eh? Eso va a favor de la organización gremial. Bueno, una pregunta que quizás tenga que ver con esto de los elementos de protección personal es el uso de los N95. Si uno por mes, por cada enfermero, es adecuado o si es un delito contra la seguridad del personal de enfermería.
Fernando levantó la mano, no sé si No, quería... yo en realidad era por la pregunta anterior. Disculpe, sumando lo que dijo Lilian, digo, a mí me parece que más allá, a nosotros nos pasó que más allá de, porque tenemos 25.000 videos de cómo ponernos y sacarnos la ropa, ¿no? Y digo, y están, y esa es la única capacitación que recibíamos nosotros. Y en realidad lo que nosotros pedíamos era, bueno, ¿qué pasaba con ese compañero? Digo, hubo el primer caso que se dio, hubo un contagio masivo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que era un caso testigo? Digo, todas estas cuestiones, ¿qué realmente era el COVID? Digamos, ¿no? Que no se daba eso, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles eran los protocolos una vez que se activaban cuando una persona ingresaba con un supuesto COVID, ¿sí? Y después, ¿cómo se trabajaba con esas personas, sobre todo con los trabajadores? ¿Qué seguimiento se hacía? Si ese trabajador quedaba aislado, ¿quién controlaba eso? ¿Quién hacía el seguimiento del cuidado? ¿No? Todas esas cosas era lo que nos propusimos nosotros, o le propusimos nosotros a los directivos del hospital, para que también sean instancia de capacitación y formación. Porque si no quedaba solamente en eso, en lo meramente técnico. Y había otras cosas que a nosotros nos perturbaban, que nos producían incertidumbre, y que paradójicamente nos inducían muchas veces al error. Bien. Bien. Yo diría que para ir cerrando, no sé si hacemos la última o... Sí, porque esto da para mucho y la verdad que nos da mucha esperanza para hacer otro. Van a seguir los ciclos, eso les quería decir, que vamos a estar invitando, va a haber referentes, seguramente las temáticas van a ser distintas, pero la idea siempre es en ese camino, en lo político gremial, en la capacitación que estamos empezando hoy, ¿no? Este es el primero, así que de muchos espero, y de traer estas ideas, estas nuevas aperturas, sobre todo para aquel que quiera, y el camino está para iniciar ahora. No sé, ¿hacemos la última? ¿Qué les parece? ¿O ya alargamos el video? Y parece. Un montón de preguntas, la verdad que quedan un montón de preguntas. Me imagino. Lo podemos seguir por el Facebook, en todo caso, en la página, y después vamos orientando al compañero en ese sentido. Estamos pensando en un próximo encuentro bastante cercano, así que ahí vamos a tomar estas preguntas, me parece, nos comprometemos. El tema también es educación y trabajo. ¿Sí? Educación y trabajo, bárbaro. Bueno, larguemos el video. Yo les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final, y muchísimas gracias a los disertantes, a los participantes, para seguir con este tema, para seguir hablando y charlando y encontrarnos. Gracias por estar ahí, es un pequeño homenaje a los compañeros que en su rol de trabajador, del cuidado, ¿no? Para aquellos que han fallecido y están ahora, son, digamos, reconocidos cuando deberían haber sido esto mucho antes, ¿no? Así que muchas gracias a todos, y nos vemos en la próxima. Ojalá que salga. Con todas las palabras, si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. ya estás aquí, y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor
yo cruzaré los dedos y gracias por venir. ¿No se escuchó? ¿Se escuchó? Se escuchó. Ay, porque nos costó un montón. Lo tuve que sacar por ahí porque es la única forma que se escucha. Después lo compartimos a todos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras. A vos, Lidia, a vos. Un abrazo. Un beso, Lili. Un beso. Claro, gracias. Feliz Gracias cumpleaños, Ramón. Gracias. Felicidades, nos estamos viendo. A todos, gracias. Federal, Saludos, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, que nos acompañaron. Gracias por estar ahí. Chao, Juan. Nos A la vemos. Chao, gracias a todos. Chau, chau, chau. Chao, chao. O finalizo, o dejo, o qué hago. Finalizar. Te invitamos para la próxima.